MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo ves tú este inicio de la nueva normalidad? Muy buenos días, Ezra. Hola, buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Sí, se trata de la nueva normalidad, que no es normalidad. Este es el neolenguaje de la 4T, en donde por un lado, pues sí, se habla de la necesidad de un cambio, de una transformación de la estrategia, pero sin embargo nos mantenemos prácticamente en la misma línea anterior. ¿Cuáles son los cambios que se están generando? ¿Cuáles son las modificaciones? Pues básicamente el hecho de que por un lado se le pasa la estafeta a los gobiernos estatales en medio, por supuesto, de una disputa sobre quién los va a controlar. Ya hay estados que han dicho nosotros tomamos absolutamente el control, como los estados panistas más Jalisco de Movimiento Ciudadano, que dicen pues si finalmente de lo que se trata es de que nosotros asumamos los riesgos, pues asumámoslo total y absolutamente, y de esa manera pues nosotros seremos quienes vamos a conducir esta nave del coronavirus, sin que el gobierno federal se meta, aunque obviamente esto es imposible en virtud de lo que implican las reglas o las normativas propias de la salud. Esto es una parte del problema específico, y el segundo es básicamente las actividades en donde miles de empresas hoy entran ya en funcionamiento en las áreas fundamentalmente de minería, en las áreas que tienen que ver con lo que sería el sector automotriz, y básicamente con todo esto que se asume no como totalmente esencial, pero como aquello que está vinculado a las áreas del Tratado de Libre Comercio, y en donde es necesario que estas empresas empiecen a trabajar para evitar perder los mercados. Este es el gran cambio, Luis, en medio de todavía una estrategia que, pues, al abrirse sin abrirse, al tratar de establecer parámetros para que una parte pues mínima de la población se incorpore a la producción, que serían estos sectores mineros y estos sectores básicamente del sector automotriz y unos cuantos más. Bueno, pues en esa lógica la gente decide que se va a la calle, y en ese modelo lo que tú tienes es lo que ya mencionaste, esta irrupción de la gente hacia las calles, hacia lugares donde pues simple y sencillamente los parques se abren, porque esa es la disposición de ciertas autoridades como en la Ciudad de México, y entonces la gente no tiene la capacidad para entender cuáles son los mínimos o los máximos que puede hacer, y comenzamos a ver estas aglomeraciones. No estamos hablando, por supuesto, de una forma organizada de regresar a ciertas labores, estamos hablando de una descompresión, o sea, de la salida inmediata fuerte de ciertos grupos poblacionales que ya no pueden estar cerrados, y que lo van a hacer por las buenas o por las malas, porque ya no pueden mantenerse cerrados, y esto con un altísimo costo en términos de el aumento de los contagios y por supuesto de las personas fallecidas. Y por eso en los gritos de Gatell ayer diciendo por favor quédense en casa, esto no es normalidad, es nueva normalidad, que quiere decir que se tienen que quedar en la casa, en este lenguaje totalmente contradictorio. Y en medio de esto, algo que mencionaste y que vas a informar posteriormente, Luis, estas polarizaciones políticas que ya se han dado, cuando pues ya no es protestar contra la política del gobierno, sino es cuando un grupo de gente en automóviles pues se dedica por distintas partes de la República a demandar la renuncia del presidente, en algo que por supuesto para la gente de Morena es golpismo, y que pues aunque recordemos que en otras épocas el propio López Obrador pedía la renuncia de Peña Nieto, hoy en este momento hacer este tipo de expresiones pues habla de algo que por supuesto no tiene ningún tipo de sustento ni legal ni legítimo, pedir la renuncia de un presidente que fue electo legítimamente, pero sí te habla de una polarización en donde un grupo radical, en donde un grupo pues digamos ya que no está dispuesto a ningún tipo de interlocución, se enfrenta a un gobierno en los polos extremos de la política. Y esto
es Claro. quizá lo más peligroso de todo, Luis. Más adelante platicaremos sobre ese tema, pero yo quisiera preguntarte algo sobre ese asunto, Esra. Muchísima polarización se lee en las redes sociales, se sentía inclusive en la misma caravana, en la misma manifestación, y llama la atención algo, esta especie de lucha de clases, de enfrentamiento, que también de alguna manera es orquestado desde los discursos de Palacio Nacional. Recordemos un presidente que ha señalado al lujo y a los excesos, que ha dicho que muchos zapatos para qué, o que mucha ropa para qué, y que de alguna forma me llamaba mucho la atención, porque lo pintaban como si fueran los ricos los que estaban protestando, y creo que aquí estamos olvidando un tema fundamental, que es el tema de la clase media. O sea, había mucha gente de clase media, a lo mejor clase media alta, clase media baja, que sale, que protesta, pero que sí se ve enfrentada en algún momento entre la misma sociedad. De alguna forma es pueblo contra pueblo, o sea, no veíamos allá los ricotes protestando, ni tampoco a la gente de muchísimo dinero. Veamos una clase media que sí se está sintiendo muy amenazada. No sé, esa fue una lectura que yo tuve, me gustaría conocer la tuya. Sí, mira, Luis, el problema de que lo hicieran en un automóvil no los descalifica como tal. A mí me parece que en todo caso el hecho va más allá del tipo de nivel social que haya protestado. Fueran los ricos o fueran los pobres, el hecho es que se trata de ciudadanos que pues tienen el derecho legítimo a manifestarse. Creo que la ilegitimidad del propio hecho radica en el mensaje, en donde no se está hablando de pedir cuentas a un gobierno, de demandarle que actúe, sino en el hecho de que de lo que se trata es básicamente romper lanzas y decir se va el presidente. Y eso es lo que resulta pues verdaderamente preocupante, tan preocupante como cuando dentro del gobierno se descalifica a los ricos, o se dice los conservadores con los que no hay que hablar, o los enemigos del pueblo. Y ahí es donde estamos hablando de los extremos, en donde si no hay un puente de comunicación entre ambos, Luis, entonces clases medias, sectores acomodados o sectores populares enfrentados con gobierno y los sectores que lo apoyan, nos vamos hacia un choque, hacia una confrontación, no por vías institucionales, sino por vías, te diría yo, de la violencia. Y esto es lo que me parece que es grave. No quiero asumir responsabilidades o decir quién las tiene, pero ahí está el fenómeno como tal, un fenómeno de sectores que en automóvil fueron a manifestarse por distintas partes de la República, demandando, y esa es la parte grave, demandando la renuncia del presidente, en algo que ya habla del grado de polarización y de la confrontación entre un segmento, llámale un segmento que no es hoy significativo, pero que no sabemos hasta dónde puede llegar en esta confrontación sin instituciones y sin límite alguno, Luis. Te aprecio mucho, como siempre, Esra. Te seguimos ahí en tus redes sociales en @EZChabot. Te mando un abrazo, gracias como siempre. Gracias, al contrario, Luis, buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.